we fight, we win. We're ready to rise to the challenge, to rise to new heights. Rise, rise. We ain't going back. We've got big things to do, big shoes to fill, big dreams to realize. Welcome to Chicago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para nosotros que acabamos de ver la Convención Nacional Demócrata. Buen día para todos ustedes que nos están escuchando. Yo soy Raquel Saed. Yo soy Mauricio Roisen. Y bueno, estamos ahorita platicando de la Convención Nacional Demócrata que duró 4 días, que estuvo llena de emociones, podríamos decir así. Obviamente es porque de eso se trata, de levantar las emociones, pero de todas estas narrativas muy interesantes que surgieron y que estuvo llena de celebridades, de líderes del partido, de familiares de los que están contendiendo, de incluso lo que vimos también fue algunos republicanos que estuvieron como apoyando durante la convención a Kamala Harris, que estuvo bastante interesante. El primer día fue muy interesante, fue la presentación, es cuando todos estos delegados que iban a dar su voto, que en realidad no estaban dando su voto, sino simplemente era una parte ceremonial, porque recordemos que para que ella pudiera estar apoyada por todos los que iban a acudir a la convención, tuvieron que hacer un voto por la premura, un voto que le llaman roll call, hace como 2 semanas. Y con este voto ellos ya aseguraban que ella iba a ser la candidata. Y también para asegurar que no surgiera por ahí algún otro candidato que pues le diera en la torre a lo que iba a ir pasando, ¿no? Así que fue interesante. El primer día a mí me pareció interesante los discursos de muchos de los que estuvieron ahí. Creo que el de Alexandria Ocasio-Cortez fue muy interesante. No sé si tú quisieras hablar un poquito de y luego seguimos un poquito uno a uno de lo que nos pareció bueno. A mí el discurso de Alexandria Ocasio-Cortez, o AOC como es conocida comúnmente, ¿no? en el mundo del internet y demás, me parece que da un discurso muy interesante porque me parece que resalta bastante bien su propia carrera política, ¿no? Es importante recordar que ella empieza como esta candidata grassroots. Por grassroots me refiero a que es apoyada por su propio distrito, por la gente de su propio distrito. Se convierte en la representante más joven de la historia de Estados Unidos, en la representante mujer más joven de la historia en Estados Unidos. Ella representa a uno de los distritos de la ciudad de Nueva York. Y bueno, ella ha tenido una carrera política muy interesante, ¿no? Desde que llega en 2018, sobre todo por ser parte de este famoso squad, ¿no? Que ya después se fue conformando con ella y con Rashida Tlaib y con Ilhan Omar y políticas que están un poco fuera de lo convencional del Partido Demócrata, sino que más bien están un poco más dirigidas hacia una izquierda un poco más dura. Ellas tienen ideales más socialistas y bueno, más parecido a lo que podría ser un Bernie Sanders, por ejemplo, pero creo que vale la pena resaltar de AOC que, a diferencia un poco de sus compañeras, digo, una de ellas que ya no regresará al Congreso en la siguiente legislatura, ella sí ha sabido meterse al mainstream o digamos, al primer plano del Partido Demócrata, y no necesariamente vendiendo sus convicciones, sino siendo una política inteligente. Y creo que esto queda en evidencia con su discurso, porque ella sigue proponiendo las políticas que a ella le parecen importantes, ¿no? Igual redistribución, de un reparto más equitativo de vivienda accesible, etcétera, etcétera, cosas que ha promocionado durante toda su carrera, pero lo hace de una manera que no parece estar atacando al Partido Demócrata como a veces parece con los otros miembros de The Squad. Ella deja muy claro que apoya fuertemente a Kamala Harris y yo creo que se perfila, ella es muy joven, pero se perfila para en algunos años igual y contender por un cargo más alto, ya sea de senadora o quién sabe, ¿no? Y me parece muy interesante porque sí, ella es muy joven, pero como tú dices, ella es como la izquierda más radical y era muy importante para la propia Kamala Harris tener a Alexandria Ocasio-Cortez hablando de que la apoyaba, ¿no? Porque en algún momento ellas estaban, las del squad famoso, haciendo como una serie de medidas
tomando medidas e incluso con discursos bastante más radicales que esperaban que el gobierno de Biden y de Kamala Harris cambiaran su política con respecto sobre todo a lo que estaba sucediendo en Israel y en Gaza. Y otra cosa, algunos que vimos que me pareció fundamental, Hillary Clinton. ¿Y por qué Hillary Clinton es tan importante? Pareciera que estamos viendo un poco el pasado, pero Hillary Clinton contendió contra Trump. Y sabemos quién es Hillary Clinton, alguien que ya, digamos que la conocemos desde muchísimo tiempo antes, la esposa del presidente Clinton de los años 90, y que llega a la contienda en el 2016, y que siendo la primera mujer candidata de un partido grande, no logra hacerlo, pero no porque no gana el voto popular, sino porque no gana el voto electoral. Y al no ganar el voto electoral, y habiendo ganado por más de 3 millones de votos, el que gana es Trump. Y bueno, fue todo un drama para muchos de los demócratas, para ella también. Aquí estamos viendo una mujer que estuvo en la contienda apoyando a otra mujer. Es como su legado, ¿no? Es a ver cómo lo vamos a sacar adelante. El siguiente que me pareció buenísimo fue James Clyburn. Y quiero hablar de este personaje en particular porque él es amigo de Joe Biden. Él es un hombre negro. Él es un representante, es decir, es miembro de la Cámara de Representantes por South Carolina, por Carolina del Sur, y es muy amigo de él. Y Biden le hizo muchos favores a él, y él le hizo muchos favores a Biden en todos los temas electorales para que Biden tuviera más importancia, tanto desde su partido como en lo que venía en adelante. Y hasta el último momento, antes de que Joe Biden decidiera que iba a bajarse de la contienda, él lo estuvo apoyando. Así que por eso me pareció muy bueno y su discurso fue muy, muy, muy bonito y obviamente dándole su respeto a Joe Biden. Solo quería hacer un comentario muy rápido que así como Jim Clyburn y también Dick Durbin, por ejemplo, aparecen el lunes a hablar de Biden, posteriormente aparece el mismo Biden, creo que sí los demócratas quieren mandar un mensaje de, bueno, el lunes es el día de despedida, ¿no? Digamos, de, ok, hoy vamos a hablar de todo lo que tengamos que hablar de los logros conseguidos en los últimos 4 años con Biden, para del martes en adelante enfocarnos al 100% en la campaña de Kamala Harris. Y digo, eso es evidente con el discurso de Biden que cierra la noche. Claro, además muy, muy bueno porque a la hora final, ahorita hablamos de los otros que faltaban, pero a la hora final llega Kamala Harris con su esposo y es como la despedida. Muchos de los que han estado analizando ese primer día es el día en que él se despide en realidad. Es como aquel día en que Obama tiró el micrófono, es más o menos lo mismo. Pero ese día hizo llorar a muchísima gente, Joe Biden. Su discurso fue fenomenal. Obviamente estuvo leyéndolo en el teleprompter. No tuvo errores y fue bastante elocuente. Sin embargo, no creo que hubiera podido hacerlo sin el teleprompter. Así que, bueno, agradecimos todos a él. A algunos se nos salieron las lágrimas, pero fue muy elocuente. Alguien más, por ejemplo, Jamie Raskin, que también estuvo en ese día. Él fue el que elaboró todo el impeachment de Trump en la segunda ocasión. Y él ha tenido muchas rencillas con muchos de los representantes en la Cámara de Representantes que son republicanos y que son insultativos un poco, pero bueno, él estuvo muy bien. Además, él había estado enfermo y se presentaba totalmente rejuvenecido, se veía súper bien y súper altino, ¿no? ¿Alguien más que quisieras mencionar? Yo estaba pensando en Andy Beshear y Chris Coons. Ahorita podemos pasar con ellos. Me gustaría mencionar muy rápido a Raphael Warnock, el senador de Georgia, que tiene un discurso bastante bueno, que él es reverendo, ¿no? Y claramente, habla como un clérigo y aprovecha esta posición quizá de cierto, no quiero decir como alto suelo moral, porque no, cada quien expresará sus propias creencias, pero para sí decir que Trump le llama explícitamente una plaga en la conciencia americana. Y a mí Warnock me parece un personaje muy interesante porque en 2020 gana la elección especial de Georgia y no solo la gana, no solo se aprovecha del momentum general de los demócratas en esa elección, sino que además se va a una segunda vuelta porque en Georgia tienen una ley electoral que invita a las segundas vueltas y la gana contra una contrincante además de mucho dinero.
Y después, como solo quedaban 2 años en ese término, vuelve a ganar en 2022. Entonces, Warnock es claramente un político bastante hábil, ¿no? Para poder conseguir los votos que ha conseguido en un estado que no es fácil de ganar para los demócratas. Es más, que antes de 2020 no lo habían ganado desde Jimmy Carter. O sea, es algo bastante interesante. Y fíjate que algo interesante hablar de Raphael Warnock es que él y el otro asiento de los senadores, que también quedó vacante, fue algo sin precedente, también eligen a un demócrata. Entonces, claro, a Jon Ossoff. Exactamente. Entonces están los dos demócratas en un estado que se considera un poco más republicano. Los dos son demócratas. Y también quiero decir algo sobre Raphael Warnock. Él es el heredero de la sede donde Martin Luther King oficiaba como reverendo también. Pues tiene todo esto y sin embargo, bueno, tuvo que hacer toda una maniobra política donde lo llevaron a que tuviera que contender 3 veces. Y a ganar las 3 veces. Así es. Y luego está Chris Coons, que sí me gustaría decir algo de él. Chris Coons yo creo que es uno de los mejores amigos de Joe Biden. Él es el senador por Delaware que se queda con el asiento de Biden cuando Biden se va a la vicepresidencia. De cualquier forma, Biden había dejado el asiento antes y él lo toma. Muy amigo y verdaderamente casi su confidente y muy cercanos. Así que tuvo un discurso también muy emotivo y precedió a Jill Biden, que es la esposa de Joe Biden. Y ella, bueno, la verdad es que tiene un carisma y una presencia y una forma de hablar muy inteligente. Se ve toda esa trayectoria de inteligencia detrás de Jill Biden. Y después habló la hija de ellos, Ashley Biden, ¿no? Que ella fue precisamente la que precedió también a Joe Biden. Ahí él tomó más o menos unos 50 minutos para hablar de todos sus logros y de todo lo que había hecho. Y pues la gente gritaba, "We love Joe, we love Joe". Y todos esos 50 minutos fueron como para agradecerle al propio Joe Biden y él agradecer y pasar el bastón a Kamala Harris. Y después de eso vimos aquella cosa de la que estábamos hablando, donde Kamala Harris llega con su esposo al escenario y entonces se abrazan los 4. Fue un momento muy importante, muy emotivo y la gente lloraba. Vale la pena también decir, y esto no es nada más del primer día. El primer día vemos a Andy Beshear, pero ya en los siguientes días vemos a J.B. Pritzker, a Josh Shapiro, hoy vimos a Mark Kelly, que fueron todos los que en algún momento contendieron por esa candidatura a la vicepresidencia, salir a apoyar, tanto a Tim Walz, ¿no?, como la campaña de Harris-Walz en general, ¿no? Una vez más, y creo que esto es algo que logran muy bien durante toda la convención, todas las personas que salieron a hablar, no nada más ellos, mandar un mensaje de unidad en el partido muy importante. Muy importante. Muy bien, y mira, ya hablando del segundo día, mira, todos los días estuvieron espectaculares, pero yo creo que el segundo día tuvo algo muy especial. Yo creo que el mejor discurso de toda la convención fue en el segundo día. Y antes de referirme exactamente a quién, quiero hablar de las personas importantes. Bernie Sanders, que fue, ya conocemos todos a Bernie Sanders, sabemos quién es, y sabemos que él se alinea mucho con la propia línea que tiene Alexandria Ocasio-Cortez, que si nos ponemos a ver, en realidad es Alexandria Ocasio-Cortez alineándose con Bernie Sanders. Sin embargo, él estuvo muy claro. Y lo único que puedo decir es que además de haber apoyado, de haberle dado un homenaje a Joe Biden, apoya a Kamala Harris y después se va con su letanía de siempre, ¿no? Que si le va a dar servicio médico a la gente mayor con los anteojos y bueno, etcétera. Sin embargo, yo creo que es una figura que tenía que estar ahí para que se viera la unidad del partido. Es muy importante ver la unidad del partido. Por ejemplo, en este tema de unidad del partido me hubiera encantado haber visto al senador por West Virginia, ¿no? A Joe Manchin. Exactamente. Entonces, pues no lo vimos, pero porque esa es la derecha del partido. Pero bueno, vimos a otras personas que creo que son importantes. Entonces, en el segundo día vimos a Bernie Sanders, vimos a una veterana que es del estado de Illinois, que es Tammy Duckworth, y vimos ni más ni menos que al esposo de
Kamala Harris hablando y tomando el micrófono. Y yo me sorprendí, yo no sé si tú también, Mau. Sí. Me sorprendí de la elocuencia de él. Obviamente fue un discurso muy bien elaborado y aterriza a Kamala Harris como una persona humana. Y la ves, hablan del día a día. Él se refería a muchas de las cosas, a cómo la conoció, a lo que hacen, de cómo la admira. Y sí se ve como el second gentleman, ahorita es el second gentleman, que es lo que es ahorita. Si llega a la Casa Blanca, sería el first gentleman, ¿no? Como en lugar de first lady, first gentleman. Y se comportó como tal. Y habló de ella con una admiración. Él es profesor, ha sido profesor muchos años. Claro que abogado, ¿no? Sí, también. Sí. Y digo, claro que me sorprendió su elocuencia, porque sí, pero no salió de la nada. Digo, él lleva preparándose mucho tiempo para este tipo de discursos en público. Digo, no creo que nunca con una audiencia así de grande, pero sí, definitivamente me gusta mucho la parte que empieza a hablar, porque él es judío, Kamala no lo es, pero me gusta mucho la parte en la que empieza a hablar, que lo acompaña a la sinagoga y que le cocina para las fiestas y bueno, sí, hace un muy buen trabajo, definitivamente, como bien dices, ¿no? O sea, mostrando este lado humano de Kamala, que en toda esta parte de posicionamiento, ¿no? De vender al candidato, es muy importante, sobre todo cuando te estás enfrentando a alguien como Trump, ¿no? Que todo lo contrario, que no quiere ser visto como una persona, que hace todo para no demostrar su envejecimiento natural, ¿no? Con sus maquillajes y sus peinados y demás. Y ahora vemos que ellos, los demócratas, intentan un poco darle por el otro lado. Después estuvo Michelle Obama y Barack Obama. Y quiero decir que el mejor discurso de toda la convención fue el de Michelle Obama. Por mucho. Yo estoy de acuerdo. Así que Michelle Obama regresó a esas formas tan elocuentes que ha tenido. De hecho, porque mucha gente decía, ¿y por qué no se postula ella, no? Ella siempre ha dicho, yo no quiero estar en la política, no quiero estar en la Casa Blanca más. Sin embargo, está participando en esto de impulsar a Kamala Harris, porque tanto ella como Hillary Clinton están en este proyecto de que las mujeres estén empoderadas, ¿no? Y con este discurso se refería a Trump sin mencionarlo. Ella fue la única persona de todos los que estuvieron ahí con un discurso tan bueno que no mencionó el nombre de Trump una sola vez. Se refería a él, no quiero decir que no hablaba de él, simplemente no lo mencionó por su nombre. Y por el otro lado estuvo Barack Obama, que casi tenía que haber sido él el que presentara a Michelle Obama, porque de verdad pienso que fue muy bueno. El discurso de Barack Obama también estuvo muy bueno, no puedo minimizarlo, lo que pasa es que el de Michelle Obama estuvo mejor. Son quizá la pareja más elocuente que ha existido en la historia de la política estadounidense, ¿no? Porque digo, ya que estamos en una convención, vale la pena recordar cómo empezó Obama a tener reconocimiento nacional, que fue hablando en la Convención Demócrata de 2004, 4 años antes de ser presidente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ellos dos siempre han sabido muy bien cómo comunicarse a las masas, cómo dar discursos muy claros. O sea, yo hasta he oído chistes de que si no existiera el límite de 2 términos de presidencia, Obama seguiría siendo presidente, porque de verdad son los dos muy elocuentes. Este es el segundo día que yo creo que fue un día muy interesante. También estuvieron otras celebridades, pero nos vamos a saltar al tercer día, y ahí es donde vamos a hablar de unas celebridades que una de ellas es una de mis favoritas, que es Stevie Wonder, que estuvo ahí, y obviamente John Legend, que es otro de mis favoritos, así que estuvieron los dos. Y aquí es donde se presentó Josh Shapiro, de estos posibles vicepresidentes que todos se alinearon alrededor de Kamala Harris. Y yo creo que de los discursos fue muy bueno él, lo mismo que el de Mark Kelly, que fue el de esta noche. Y después Josh Shapiro, después de haber hablado y haber un poco condenado a Trump por las cosas que hace y que dice y etcétera, el propio Trump le contestó con un tweet, o como se llame hoy en día, donde está diciéndole que es porque es un hombre judío, ¿no? Entonces aquí regresamos que no solamente se trata de ataques de Trump a las mujeres de manera misógina, no se trata solamente de racismo en contra de los negros o en contra de los mexicanos o en contra de las minorías, sino ahora también en contra de los judíos, con todo de que su hija es una mujer convertida al judaísmo. En fin,
¿Qué puede uno hacer? A mí me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo, digo, no me quiero meter mucho a este tema, pero Trump siempre, no me parece a mí algo nuevo. ¿Podrá él en el discurso apoyar a Israel y podrá decir mil y un cosas? Siempre ha sido una persona bastante antisemita. Digo, lo vimos desde que en 2017 en Charlottesville salieron a gritar a la calle "Jews will not replace us", y él dijo que había gente muy buena en los dos lados de esa protesta, ¿no? Entonces, sí, digo, Trump es una persona pues con mucho odio, ¿no? En general para todas las minorías, o sea, llámese personas de la diversidad sexual, mujeres, gente negra, gente judía, todo lo que no sea un hombre blanco está en la línea de ataque para este señor. Y hablando de Josh Shapiro, quisiera como hacer una especie como de pausa a todo lo que hemos estado diciendo, hablar de un poco de Josh Shapiro como, digamos, el representante ahí de muchos de los judíos, porque el Partido Republicano, especialmente la campaña de Trump, ha estado en una como forma de tratar de intentar de decir que los demócratas son antisemitas, ¿no? O que están en contra de Israel. Y al presentarse Josh Shapiro, que es un judío observante, y decir lo que dijo, y luego que Trump le conteste, es verdaderamente una llamada de atención para muchos de los que dicen que los demócratas son antisemitas, ¿no? Porque incluso el discurso final de Kamala Harris se ve totalmente un apoyo muy claro de toda la nación norteamericana de apoyo a Israel, ¿no? Pero creo que era muy importante hacerlo notar porque, y además el propio Trump se tiró un balazo en el pie con el tweet que mandó, ¿no? Así que bueno, nada más quería hacer esta anotación. Creo que los demócratas han hecho bien para sacudirse un poco esta etiqueta, sobre todo porque los judíos de Estados Unidos no es un demográfico muy grande, son alrededor de 5 millones de personas, pero es un demográfico que por lo menos en 2020 el 92% de los judíos votó demócrata. Fue uno de los demográficos más demócratas y es obvio, son votos que ellos no quieren perder, ¿no? Entonces, tanto con lo que dice Kamala hoy en su discurso o, por ejemplo, ayer que suben los padres de estos, bueno, de este rehén que tienen en Gaza todavía, creo que sí han intentado mandar ese mensaje claramente. Creo que es muy importante hacer notar que en realidad esta idea de que los demócratas son antisemitas o de que no están a favor de Israel, deberían de escuchar otra vez por lo menos el discurso de Kamala Harris al final. Pero bueno, vamos a otras cosas interesantes. Entre las celebridades de ayer estuvo también Oprah Winfrey. ¿Y por qué la quiero poner como un marco especial? Oprah Winfrey es una mujer controversial en muchos sentidos porque cuando ella surgió en esto de los medios de comunicación, a la gente no le gustaba ver a una mujer negra que dirigiera al público, ¿no? Y tiene un apoyo enorme de las mujeres. Y ganó tanta popularidad que además se volvió una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Y además, ella nunca, aparte de haber sido amiga íntima de los Obama, nunca había querido estar en una convención demócrata ni de ningún otro tipo, ¿no? Y esta vez sí lo estuvo. Y lo estuvo y actuó como si estuviera en su programa de televisión, ¿no? Al decir Kamala Harris, ¿no? Como diciendo, véanme, ustedes mujeres que me consumen en sus medios de comunicación, aquí estoy apoyando a esta mujer y ustedes se identifican conmigo, vean, váyanse conmigo, ¿no? Que ese es donde creo que ahí jaló al voto femenino de alguna manera. A las mujeres que no estén decididas todavía por quién votar, creo que podría servir. Y se refirió de hecho a eso. Ustedes, los que no saben por quién votar, no voten por el otro lado, voten por este lado. Y luego, a seguir de Oprah Winfrey, nos encontramos con Bill Clinton, ¿no? Que dio un discurso bastante bueno, pero hay algo muy interesante que sucedió con el discurso de Bill Clinton, y es que él había elaborado un discurso que iba a dar, y entonces su esposa habló el primer día, luego hubo todo el segundo día con los Obama, y él decidió cambiar su discurso. De hecho, él no leyó el teleprompter porque el discurso no lo alcanzaron a subir. Entonces, él lo leyó de sus notas, y su discurso estuvo bastante bueno, bastante bueno en cuanto a qué es Estados Unidos, por qué hay las rencillas
que es un país que no debería de estar así, que debe estar unido. Me pareció muy bueno, no sé qué piensas tú. Sí, así es. Creo que también Bill Clinton siempre ha sido una persona muy carismática también. Incluso cuando dice, ¿no? Ayer que cada vez se siente más viejo, que ya no hace las cosas que podía hacer antes, pero que aún así es más joven que Donald Trump. Entonces, esto también nos habla, yo creo que más allá de Bill Clinton, algo que he notado es que los demócratas ahora se la quieren voltear a los republicanos, ¿no? Porque los republicanos estuvieron duro y dale con su candidato es muy viejo, no tienen la capacidad mental para ocupar la Casa Blanca. Y ahora parece que el caso es al revés, ¿no? Exactamente, esa era la idea de esa narrativa. Y una cosa nada más para notar acerca de Bill Clinton y de Hillary Clinton. Los dos han sido amigos bueno, no sé si amigos, pero conocidos con invitación especial a cuando fue la boda de Trump con Melania. Estuvieron en su boda. Y en su tiempo Bill Clinton recibió donaciones de parte de Trump. Pero eso no quiere decir que sea tan amigo de Trump, ni que Trump hubiera querido que Bill Clinton o Hillary Clinton estuvieran ahí, sino que Trump ha jugado sus barajas o sus cartas de manera pragmática para que cualquier cosa que él quiera lograr lo pueda cobrar diciendo yo te doné a la campaña. ¿Cómo es posible que no estás haciendo lo que yo te pido, ¿no? Pero en este momento sí hay un deslinde total y tajante desde el tiempo en que Hillary Clinton estuvo en contra de él en la contienda, y hoy Bill Clinton definitivamente lo considera como una persona diferente, ¿no? Que no tiene nada que ver con él. Y ya al final, ahora sí que para cerrar la noche nos encontramos con Tim Walz. ¿Quién es? El candidato a la vicepresidencia. Este hombre carismático, que no es abogado, que no viene de los Ivy Leagues, que es un profesor de high school, que es muy inspirador a mucha gente, que es coach, es decir, entrenador, no solamente de fútbol americano, sino de básquetbol y de otras cosas, y que lo quiere muchísimo la gente. Así que aquí lo tenemos. Y él dio un discurso que también estuvo muy, muy, muy bueno. Para rescatar lo que dices, es de las 4 personas que están en esta carrera, llámese Kamala, él, Trump y J.D. Vance, él es el más popular. Él es el que su índice de favorabilidad, así le llaman, es el más alto, tiene más 11. ¿No? Entonces, claro que es una persona muy carismática, y yo creo que es justo por esto, que él no viene del lugar tradicional de donde vienen todos los políticos a los que estamos acostumbrados a ver en estos altos cargos, ¿no? Y eso lo comunica él muy bien en su discurso. Digo, él se considera a sí mismo como una persona normal, ¿no? Dice que él viene orgullosamente de una familia de clase media y que cuando estén en la Casa Blanca van a luchar por las familias de clase media, que van a ayudar a la gente de clase media a poder comprar casas. Después sube su equipo de fútbol americano que él entrenó con él al escenario, y digo, todos estos americanismos, ¿no? Por falta de otra palabra, coach de americano, veterano, o sea, es básicamente la persona más gringa que puede existir, ¿no? Y creo que comunican muy bien que uno puede ser una persona que viene de una comunidad rural, que es blanca, que es veterana, que le encanta el fútbol americano y los deportes como, digamos, el estereotipo estadounidense, y aún así ser una persona decente y una persona que se preocupa por los demás, al contrario de lo que han intentado vender los trumpistas, ¿no? Que esta gente está siendo lastimada por las minorías y por los inmigrantes, etcétera, 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 y que esta gente se tiene que levantar y regresar a su supremacía. Tim Walz es la prueba de todo lo contrario. Y fíjate que ya creo que lo habíamos platicado en otro de los podcasts. Tim Walz es elegido por Kamala Harris precisamente por eso, porque ella muy bien habría podido escoger a Josh Shapiro, y Josh Shapiro es el gobernador de Pensilvania. Pensilvania tiene 20 votos electorales, lo cual hubiera sido, digamos, asegurar esos votos electorales, porque él es muy, muy popular y muy querido, y bueno, preocuparse menos por Pensilvania y mejor enfocarse en los demás. Y sin embargo escoge a Tim Walz. Lo platicamos la otra vez. Y Tim Walz, ¿por qué? Porque Tim Walz sabe elaborar mensajes.
y los hace ahora sí que al aire, le salen de manera natural. Y él tiene el mismo tipo de infancia que J.D. Vance, excepto que J.D. Vance sí se va a Yale, me parece que se va a estudiar, se convierte en abogado y se convierte en lo opuesto a lo que él era antes. Y aunque tenga este discurso de acercamiento a las zonas rurales y a la gente de clase media baja y todo esto, en realidad no es lo que él está proyectando. Y en cambio tenemos a Tim Walz, que lo que sí sabe es elaborar mensajes. Yo espero que sí se lleve Pensilvania Kamala Harris, con ayuda de Josh Shapiro también, porque él va a estar haciendo campaña por ella. Pero Tim Walz le va a ayudar a hacer mensajes para que se pueda llevar North Carolina y Georgia y Wisconsin y Michigan y a Nevada y Arizona, ¿no? Que son los estados que les preocupan. Así que creo que esa fue la apuesta. Sí, porque creo que lo expresas muy bien. Shapiro es claramente un hombre de Pensilvania, pero Tim Walz es un hombre que podría ser de cualquier estado, ¿no? Es como el estadounidense promedio. Y eso es lo que intentan vender. Yo creo que muy bien. Es como Homero Simpson hecho candidato. Y creo que hasta ahora la narrativa les ha salido muy bien, porque como te digo, tiene una favorabilidad de más 11, en contraste con J.D. Vance, que tiene una favorabilidad de menos 21. Menos 21. Y digo, no ayuda, no sé si viste el otro día que se puso a dar un discurso como de racismo, pero del racismo del siglo XIX, así de los irlandeses y los ingleses y los escoceses no deben de convivir con los alemanes, o sea, étnicos, ¿no? De descendientes de esos que llegaron como en Gangs of New York. Y, o sea, demuestra que no tienes que ser un rarito para ser un hombre blanco normal promedio. Muy bien, pues eso fue el tercer día. Sí, estuvo muy, muy bien y todo casi fue dedicado precisamente a él, ¿no? En el cuarto día, que es la noche que estamos terminando hoy, pues nos encontramos con algunas celebridades que fue bastante bueno. Entre las celebridades que estuvo Kerry Washington, estuvo Pink, estuvo Eva Longoria, que de hecho ella fue previo a Adam Kinzinger, que ahorita vamos a hablar un poco de él. Y bueno, estuvo bastante movido. Así que eso fue como el marco de todo esto en diferentes momentos. Pero una de las cosas que a mí me gustó ver es Al Sharpton, quien es un congresista, es un líder negro que tiene mucha influencia en la política, que es también un reverendo, que ha sido controversial a lo largo de los años porque él ya es mayor y es abogado. Entonces, hubo un caso por ahí de los años 80 donde hubo una violación a una mujer en Central Park y con esta violación había unos adolescentes paseando por ahí y entonces a estos en particular se les acusa de haber violado a la mujer. Eran 6, pero uno no lo pueden comprobar, tampoco les pueden comprobar a los otros, pero a uno lo exoneran y quedan los 5. Y es el caso de los Central Park Five. No les pueden probar y aquí pareciera que alguien le pidió a Trump su opinión en ese momento por alguna razón, porque él no era ni político ni nada, y él decide: a estos hombres, los considera hombres cuando tenían 14 años, hay que darles la pena de muerte. Y ellos tenían 14 años y sufren la encarcelación por varios años, como si fueran adultos. Después se encuentra un poco por la confesión del verdadero violador y otro poco porque no se les pudo comprobar y se determina, por el DNA, también por el DNA, se determina que en realidad no habían sido ellos y los dejan salir. Y después, incluso en la campaña del 16 y del 20, cuando le han preguntado a Trump acerca del Central Park Five, él dice: no, yo no me equivoqué, a pesar de evidencias científicas. Entonces se presenta a Al Sharpton, que fue el defensor de estos jóvenes, con 4 de ellos porque uno murió, y hablan del caso, y un poco era como una forma de darse cuenta: si tú votas por Trump, estás votando por un tipo como este. Fue bastante elocuente la escena, me pareció a mí. Otra cosa es que también se presentó, y estábamos hablando de Alexandria Ocasio-Cortez, se presentó el primer representante de la Cámara de Representantes de la generación Z. Es decir, el más joven en la Cámara de Representantes en este momento se llama Maxwell Frost. Y él habló acerca de los jóvenes, ¿no? Un poco para jalar a los jóvenes a que voten por esta fórmula. Y luego también hubo un segmento muy elocuente
con muchos casos sobre la violencia por las armas, ¿no? Todo este contexto. Y eso sirvió para darle contexto a que entrara Gabby Giffords, que estábamos hablando de ella antes de comenzar el podcast, que es una mujer que era representante por Arizona y que sufre un atentado en su contra, donde mueren otras personas más, y ella queda pues discapacitada para el resto de su vida. Ha tenido problemas para poder hablar y también para poder caminar. Sin embargo, se presenta ahí y resulta ser que además es la esposa de Mark Kelly. Y Mark Kelly es otro de los considerados a ser parte de la fórmula de Kamala Harris, que al final no lo incluye. Sin embargo, obviamente a todos estos los está aglomerando a su lado. Digo, creo que es una manera muy poderosa de cerrar este segmento con Gabby Giffords, porque suben personas, por ejemplo, que han sido sobrevivientes de tiroteos en escuelas. Aquí mismo es cuando se presenta Pink a cantar, ¿no? Como haciéndole tributo a estas víctimas. Y luego sube Gabby Giffords, que digo, obviamente por un poco las limitaciones físicas que ella tiene a partir de su propio ataque, no es un discurso muy largo, pero sí considero que es un discurso poderoso. Y esto lo aprovechan para llevar a Mark Kelly y pasar del segmento de la violencia de las armas, que digo, ambos han sido obviamente contrincantes muy fuertes a todo al lobby de las armas en Estados Unidos por la historia personal que tienen, pero Mark Kelly, que además es veterano y además fue astronauta y etcétera, aprovecha para llevar esta conversación a los derechos de los veteranos. Y creo que este es un punto narrativo muy importante en la elección, porque como ya sabemos y como ya platicamos en este mismo podcast, Trump ha tenido ya sus roces, ¿no? Con veteranos de decirles que son perdedores y que si se murieron pues porque son unos tontos, y a John McCain, por ejemplo, le dijo que él no era un héroe porque lo habían secuestrado y había sido un prisionero de guerra, ¿no? Y Mark Kelly hace mucho énfasis en esto, de que obviamente ganar Kamala Harris, ellos serían aliados de los veteranos y cuidarían mucho sus derechos, ¿no? Entonces creo que fue una transición muy natural y que son dos temas que sin duda van a ser muy importantes en noviembre. El tema de las armas no es que los demócratas estén en contra de las armas, están a favor de un control efectivo de las armas. Que no cualquier persona que tenga acceso a comprar armas, que a lo mejor es un desquiciado, alguna persona que ha estado convicto por asuntos también de lo mismo, o por muchas otras razones, que no tenga acceso a las armas, porque básicamente muchos de ellos lo han sido, ¿no? Estos que han perpetrado estos ataques. Y bueno, también entró Gretchen Whitmer. Es una de mis personas favoritas de la política demócrata. Ella es la gobernadora de Michigan. Tiene una personalidad avasalladora, verdaderamente. Y ella además sufrió un atentado de secuestro, que lo mencionó de paso en el discurso, cuando Trump... Durante la pandemia, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Porque ella implementó una política de que la gente se quedara en su casa, como lo hicimos acá y como lo hicieron en muchos estados de allá, etcétera. Pero como algunos gobernadores republicanos de algunos de los estados decidieron que la pandemia no era tan grave, abrieron sus estados, y ella decidió no abrir Michigan porque habían tenido mucha gente que había muerto, ¿no? Ella estuvo ahí en el discurso hoy. Se le había incluso considerado a que fuera la candidata a vicepresidencia, pero por razones de imagen, por razones de que se trataba de mujeres y no mostraba a ese hombre común y corriente, como dices tú, ¿no? Que es Tim Walz, y también para que no fueran dos mujeres, no la escoge, porque Michigan lo necesita. Los demócratas necesitan ganar Michigan. Y a pesar de eso, creo que es una medida lógica, es una medida, está bien, y ella está ahí para apoyar. Y se ve además, la ponen en este momento justo antes de Eva Longoria, cuando ya están por terminar, como esta persona que es como la nueva estrella. O sea, en cualquier momento ella puede surgir con algo mejor. Sí, digo, y ella es, como dices bien, muy carismática. Habla muy bien, da un muy buen discurso, ¿no? Apoyando a Kamala, otra vez haciendo énfasis en las familias reales de Estados Unidos y cómo los van a apoyar y demás. Pero además es que ella es muy buena gobernadora. O sea,
genuinamente tiene un récord importante en Michigan, que antes de que lo tomara ella, y digo, hasta el día de hoy, es un estado que ha sido muy golpeado por la historia, y digo, no nos vamos a meter a eso ahorita de lleno, pero que tenían una industria automotriz muy fuerte, que sale del país y que queda en un estado de pobreza fuerte, Michigan y Detroit y los suburbios de Detroit, pero ella ha logrado, no al 100%, pero darle un poco la vuelta al estado. Entonces creo que es una buena decisión mantenerla ahí, por lo menos por el momento. Y bueno, después vimos a Eva Longoria, que también hizo muy bien, porque mencionó las únicas palabras en español que se mencionaron en la convención, que dijo, sí, se puede, y dijo, somos familia. Y luego dijo, she se puede. Entonces diciendo como she, porque Kamala es mujer, she se puede. Entonces hizo que la gente se levantara y gritara con ella, she se puede. Creo que va a quedar como una anécdota adicional. Y aquí, antes de pasar a la parte final, me gusta, porque además esto fue previo a la parte final, es la presencia de Adam Kinzinger. Él, junto con otros 2 republicanos, están a favor de votar por Kamala Harris. Son estos tipos de republicanos que no están haciéndole un homenaje a un caudillo, sino que simplemente ellos dicen, yo estoy votando por el que va a ser mejor para el país, no para el que va a ser mejor para él mismo, ¿no? Que es muchas de las cosas que se dicen, que en realidad Trump está tratando de ser bueno para lo que a él le conviene, ¿no? Entonces, Adam Kinzinger, junto con Liz Cheney, son 2 de los, creo que fueron 18 o algo así, republicanos de la Cámara de Representantes, que a la hora de votar a favor de si destituían a Trump con el impeachment en enero del 2021, ellos votaron a favor de que sí lo destituyeran. Entonces él no siguió porque sabía que no iba a poder ganar su distrito para la siguiente elección, se retiró, ahora trabaja en otras cosas más mediáticas y hoy se presentó a decir, incluso a referirse a sus amigos republicanos, voten por Kamala, porque si votan por la mancuerna republicana, están votando por el culto a una personalidad de alguien, ¿no? Y lo hizo muy bien, yo creo que lo hizo muy bien. Los otros 2 republicanos que estuvieron ahí, uno fue el alcalde de Mesa, Arizona, que se llama John Gills, y él dijo, me veo raro aquí entre tantos demócratas, pero quiero decirles que yo estoy votando por mi propia conciencia, por lo que sé que es lo correcto. Y por eso yo voy a votar por Kamala Harris, y yo creo que aquellos que no están decididos y que son republicanos deberían de hacer lo mismo. Y nada más para terminar con el discurso elocuente de Stephanie Grisham. Ella, también republicana, ella trabajó en la Casa Blanca. Era la secretaria de prensa de Trump en su momento. Y ella en ese momento, en algún momento en que a ella no le pareció que le dijera Trump que tenía que decir esto o aquello, decían, es que esto no es verdad. Y entonces ella mencionó algo que me parece fundamental como para enmarcar muchas de las formas en que se maneja Trump, es que Trump le dijo a ella, ¿sabes qué? Tú dilo y síguelo diciendo varias veces, porque lo vas a decir suficientes veces para que después esas cosas te las van a creer. Y yo no sé si nuestros oyentes o la gente que sabe un poco de esto, esa fue la estrategia de Goebbels, aquel comunicólogo de Hitler, que le decía a la gente, tú puedes decir una mentira 1000 veces y se va a volver verdad, aunque sea mentira. Así que eso es lo que nos quiso decir Stephanie Grisham y por eso la quise mencionar. Ella se presentó en el primer día, sin embargo, aglomeré a los 3 republicanos que recuerdo que estuvieron en la convención. El discurso de Adam Kinzinger me parece bastante bueno. Él empieza diciendo que es una alianza incómoda. Y sí, o sea, eso es lo que es. Adam Kinzinger es, pues, al final del día un republicano, o a lo que Trump llamaría Rhino, que es Republican in name only, según él. Pero creo que él, cuando menciona en su discurso que ser conservador no significa estar en contra de los valores fundacionales de Estados Unidos, menciona la democracia, ¿no? Menciona lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero de 2021, menciona que uno de los valores más importantes en Estados Unidos es la transferencia pacífica del poder y que esta versión del Partido Republicano
no está a favor de esos valores. Y él, que en su sana conciencia no puede apoyar a un partido que en este momento está así, y que eso no lo hace menos conservador. Y me parece un momento bastante interesante. Y bueno, ya para terminar, y además es simbólico que Adam Kinzinger se presenta justo antes de la introducción a Kamala Harris, ¿no? La persona que introduce a Kamala Harris es su hermana, que habla muy con una forma muy sentimental y muy aterrizada a Kamala Harris como un ser humano con el cual ha convivido toda su vida, y la presenta así, habla de la infancia, de la mamá y de todo esto, y luego llega Kamala Harris, que es el discurso central de toda esta convención, donde ella tiene que aceptar esta nominación que ya se votó, y es una parte ceremonial también, como habíamos dicho antes. Habla de muchas cosas, habla del, poco para hacer un resumen rápido, habla de que ella viene de la clase media, habla del sufrimiento de que creció prácticamente la mitad de su infancia solamente con su mamá y su hermana, habla de cómo decide ser una fiscal en vez de ser, por ejemplo, como su hermana, que es una apoyadora de los derechos de las minorías, etcétera. Y al convertirse en una fiscal es porque ella también tiene una propia experiencia con una amiga suya, ¿no? Y de ahí en adelante se va a otros temas, a cómo conseguir, o sea, una parte económica que la hace humana. En vez de hablar de la inflación, ella lo ve desde el punto de vista que cómo hacer que la gente tenga mejor acceso a muchas cosas, ¿no? Y de ahí se va a diferentes temas, y finalmente del tema que me gustaría hablar, que yo pensé que ella no lo iba a mencionar, que es el tema de política exterior. Y lo hace muy bien. Y lo hace rápido, pero lo hace bien, lo hace elocuente y lo hace con fuerza. No lo deja pasar como lo dije y nadie me oyó, sino que quede claro lo que ella dijo, ¿no? Entonces habla de la relación de Trump, por ejemplo, con Putin. Habla de cómo la relación de Putin con el señor Kim Jong-un de Corea del Norte. Después habla de Israel, y habla con fuerza del derecho de Israel a defenderse, del derecho de Israel a existir. Es un poco la política de Estados Unidos en sí, que ha tenido a lo largo de que Israel existe, pero con fuerza. Esta idea del boicot a las armas y todo esto que se estaba dando afuera del Convention Center, ella lo refuerza con la política y lo plantea así, y dice: asegurarnos que nadie nunca tenga que sufrir los horrores de lo que pasó el 7 de octubre. Y termina diciendo: pero tampoco debe de estar sucediendo lo que está sucediendo en Gaza, con tanta gente que ha muerto por esta guerra. O sea, está diciendo, hubo un ataque terrorista y esta guerra se está justificando por ella. Sin embargo, esto tiene que cesar. Y entonces ella habla precisamente del cese al fuego, y habla después, a continuación, de Irán. Entonces, Irán, que ha sido un enemigo de Israel, también habla como que es enemigo de Estados Unidos, y después habla de, otros más, ¿no? Incluso mete a China y a otros, ¿no? Así que creo que estuvo muy bien. A mí me gustó mucho el tema de política exterior. Me hubiera gustado un poquito más amplio, pero creo que lo hizo bien. Sí, creo que, bien dices, fue muy potente. Creo que toma la posición que ha tomado la Casa Blanca de Biden en cuanto a Israel, que es, lo seguiremos apoyando, pero también paremos con la guerra, ¿no? Que creo que es la verdad, una posición bastante sensata. Y después dice ella algo que me encanta, que dice: we won't suck up to dictators, o básicamente, perdón por la expresión, pero no le vamos a lamer las botas a los dictadores, a los tiranos. Cuando habla de toda esta gente a la que se le ha comprobado a Trump que tiene relaciones con ellos, ¿no? Y relaciones bastante amistosas. Entonces creo que esto es muy bueno. También me gusta mucho cuando habla de palabras más, palabras menos, mejorar el poder adquisitivo del americano promedio, ¿no? Diciendo que la vivienda sea más accesible, que las mismas cuentas del súper sean más accesibles. Y creo que resuena bastante bien su discurso con lo que ha manejado en el resto de su campaña del We're Not Going Back, que incluso después lo vitorea el público junto a ella más adelante en el mismo discurso. Sí tuvo ella tiene la capacidad, como Eva Longoria lo hizo, o como Oprah Winfrey lo hizo, que levantó a la gente a que estuvieran casi como diciendo porras, ¿no? Así que eso estuvo muy, muy, muy bien. Creo que en general la convención va a levantar un poco las
encuestas a favor de los demócratas, a favor de Kamala Harris. Yo quisiera decir algo así como que no está asegurado que van a ganar los demócratas, por un lado, como tampoco está asegurado que va a ganar los republicanos. Eso está muy claro. Sin embargo, yo creo que esto sí va a subir y de aquí en adelante van a pasar muchas cosas para ver qué es lo que sucede con las encuestas, ¿no? Por lo pronto, ella ahorita se toma los días de aquí al nuevo debate que va a haber el 10 de septiembre y será que va a estar entrenando para ver cómo contestarle tanto a Trump como a las entrevistas, bueno, y al entrevistador y a las entrevistas subsecuentes que se van a ir dando, donde le van a preguntar de todo y las preguntas se pueden volver muy abrasivas. Así que yo creo que va a ser el trabajo de ahorita y luego por otro lado de los seguidores demócratas que van a andar de puerta en puerta y de telefonazo y telefonazo a tratar de convencer a la gente, ¿no? Será una elección cerrada. Los agregados de encuestas sí le dan todavía, y no solo todavía, sino que ha crecido desde casi el día que ella empezó su campaña, ha crecido su ventaja. Es una ventaja muy chica, pero tiene también ventajas de mayor o menor tamaño en estados clave. Los agregados de encuestas, esos son, ¿no? Hay encuestas que le dan más ventaja o más desventaja, pero también mantiene ventajas, ya sea más grandes o más chicas, en casi todos los estados clave, en casi todos los swing states. Entonces creo que esta convención fue exitosa, que la ayudará a mantener el momentum y digo, hay ya con miras y hasta emocionado, la verdad, de lo que veremos en el debate del 10 de septiembre. Pues estamos viendo historia, Mau. Cada día estamos viendo historia. Nunca nos imaginamos primero que le fueran a dar un balazo a un candidato a la presidencia al estilo Colosio. No nos imaginamos nunca, pero aquí la diferencia es que Colosio murió. No nos imaginamos que la convención republicana iba a ser un tributo a una personalidad de alguien, que iba a nombrar a esta persona para que sea su compañero de fórmula, J.D. Vance. Era totalmente sin precedente también. Y luego que un presidente que ya tiene todos los votos a su favor para ser el candidato se retirara y que nombrara a una mujer negra a que fuera la candidata. Y que además nombrara ella a alguien definitivamente nada que tiene que ver con los políticos de hoy en día, que fuera su compañero de fórmula. Cada día es una nueva historia. Y falta mucho todavía. Estamos a un poquito más de 70 días de la elección, al 74 me parece. Entonces, pues a ver qué sigue. Digo, ya lo veremos el 10 de septiembre. Creo que Kamala tiene, bueno, lo vimos en 2020, ella creo que tiene unas muy buenas habilidades para debatir. Y bueno, no creo que sea la única vez que debatan tampoco, porque va a faltar todavía mucho para las elecciones. Pero pues quién sabe, ya veremos. En este punto nada está escrito. Así ha sido toda esta elección y así seguirá siendo, ¿no? Yo creo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Yo creo que ella no va a querer tener otro debate. Sí, bueno, ya veremos también cómo le va en este debate. Digo, será muy interesante seguramente. Bueno, pues este fue un podcast muy largo comparado con todos los que hemos hecho, pero creo que hicimos un buen resumen de lo que sucedió esta semana. Así que bueno, nos despedimos y bueno, muchas gracias por escucharnos. Ojalá que haya sido de su interés todo lo que dijimos esta noche. Quiero agradecer a Miguel Rubiano en los controles técnicos y también por su creación musical, y que sí nos sigan en las redes sociales. En la producción estamos Raquel Saed y Mauricio Roisen, y nos vemos en el próximo capítulo de nuestro podcast, donde estaremos hablando de Estados Unidos. Muchas gracias. Bye. We feel you, America. We see you, America. Hey, make some noise so we can hear you, America. Welcome to Chicago.